Apreciados consiervos, un fraternal saludo para todos. Les habla el ministro Marco Fidel Cruz, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. Quiero referirme de una manera muy especial a un tema que es importante tener muy en claro, que corresponde a la autoridad de juzgar que el Eterno entregó por su gracia a los ministros competentes del nuevo pacto, o sea, la iglesia del reino de Dios y su justicia, el nuevo pacto, lo que no ocurría en el antiguo pacto. Hubo una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y en eso tenemos que tener claro cuál es la función y la misión que el Señor nos ha entregado como los ministros que sojuzgamos y señoreamos la tierra para establecer el orden de Dios y su justicia. Claramente allí en Juan 7:24 dice el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad todo con justo juicio. 1 Corintios 2:15 también nos habla el Señor allá, dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado por nadie porque habla con claridad, con rectitud y sabe juzgar. Por eso el Señor allá nos hacía referencia también en el juzgar, si recordemos allí en Mateo capítulo 7, donde nos habla el Señor, dice: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirá a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, dice el Señor a esto, saca primero, oiga, dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para poder sacar la del ojo de tu hermano. El Señor no dice que no juzguemos el mal o los errores de nuestro prójimo, sea quien sea. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo con autoridad y con dignidad, porque si no tenemos la autoridad moral ni la dignidad, con unas tremendas vigas en los ojos, ¿cómo podemos juzgar a los otros? Porque de esa misma forma nos van a juzgar. Pero si yo estoy alineado correctamente a la palabra de Dios y actuando conforme al propósito y diseño de Dios, pues aplico para poder juzgar, y de hecho con la autoridad moral para hacerlo, pero hay que hacerlo, y los profetas juzgan el mal, la iniquidad, el pecado, el error y el sincretismo. Pero el profeta tiene que vivir de una manera digna e integral para poderlo hacer, sin importar su reputación, mas sí su dignidad. El profeta guarda su dignidad sin importar su reputación, porque si guardas tu reputación terminarás perdiendo tu dignidad. Por eso, en el nuevo pacto, el Señor nos constituye de una forma diferente, con un mejor sacerdocio, con unas nuevas leyes. Por eso abrogó las anteriores. Allí en Hebreos capítulo 7, 8, 9, dice el Señor que abrogó el sacerdocio arónico y levítico y estableció un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, de la cristofanía de reyes y sacerdotes, para gobernar, para sojuzgar, para establecer gobierno, para tomar jurisdicción sobre la tierra, para gobernar no los hombres, sino gobernar el ámbito espiritual, el ámbito terrenal, influenciar e impactar la sociedad, los ámbitos de gobierno, los ámbitos políticos, los ámbitos sociales, y establecer una cultura del reino de Dios y su justicia para quebrantar toda cultura babilónica. Por eso es necesario conocer la palabra de justicia y tener madurez en la palabra de justicia, como dice ahí en Hebreos 5, del 11 al 14 y el capítulo 6, del 1 al 6. Donde dice: aquel que no conoce la palabra de justicia, aunque sepa mucha letra, aunque tenga mucho conocimiento, esa letra que mata y envanece, pero no conoce la palabra de justicia, dice que es un niño que no tiene discernimiento del bien y del mal. Por eso no puede entender qué es el mal y qué es el bien en sus profundidades, y por eso, como ingenuo, cae en muchas cosas, independientemente de que sepa mucha teología y mucha letra. Dios nos dice que debemos ser maestros en el conocimiento de la palabra madura, para tener ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. En 2 Corintios 3, 4 al 6, claramente el Señor nos establece con una competencia especial. Dice ahí el Señor que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia exclusivamente proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu.
porque la letra mata, envanece, mas el Espíritu vivifica. Igualmente ahí en 1 Corintios 12:13 el Señor claramente establece que nos dio a todos el mismo Espíritu, allí donde dice, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Quiere decir que en este nuevo pacto ya no existen los tales ungidos, como equívocamente se llama, porque el ministro X tiene una iglesia grande, porque ha tenido una congregación grande, entonces es el ungido, o porque tiene manifestaciones de sanidades y milagros, entonces es el ungido, entonces hay que, ojo con el manto del ungido. No, mis amados, eso en el nuevo pacto no se da. Ya el Señor Jesucristo, el Padre eterno de gloria, se reservó el exclusivo derecho de ser el único ungido, y ese ungido vino a la tierra para que a través de la obra en la cruz morara en nosotros. Entonces es el ungido en mí, que es Cristo Jesús, en donde yo, tú y los ministros, la iglesia en general, se convirtieron en los templos de Dios, en los altares de Dios, en los lugares santísimos de Dios, para que el ungido more en ellos. Esto no es de rango, esto no es de poderes, no es piramidal, no es papal, es una sola línea horizontal, como el Señor Jesucristo exhortó a aquellos, a la mamá de los hijos de Zebedeo, Juan, y querían sentarse el uno a la izquierda y el otro a la derecha, Juan y Santiago, y el Señor les dijo, ustedes no saben ni qué es lo que están pidiendo, ni saben. En los reinos, en las naciones, los reyes se enseñorean de la gente, pero aquí no es así. Esto es un gobierno horizontal, no es de jerarquías, no es que el ungido es aquel que tiene mayor habilidad, esas son habilidades, ¿no? El conseguir y tener congregaciones grandes, eso es tener una gran habilidad, pero así el que tenga una congregación de 2 o 3, ¿no? Tiene la misma unción, o sea, el mismo Cristo ungido que el que tiene 10,000 o 30,000. Cuando se reúnen, congregan 2 o 3, dice allá en su nombre, allí está el Señor. Entonces, en eso tenemos que estar muy claros. Por eso el Señor, recordemos allá en las Escrituras, cuando el Señor dijo, consumado es, que hubo el gran temor de la tierra, se derribó el templo, el velo se rasgó, y a partir de ese momento de la muerte del testador, se activa el cumplimiento del nuevo y mejor pacto, con mejores promesas, un pacto renovado, quedando en firme como cosa juzgada por el Eterno Padre. Y en consecuencia cambió en ese momento esas 613 de la misbot de la Torá, quedaron abrogadas aquellas que tenían que ver con el sistema religioso del sacerdocio levítico y arónico, prevalecieron las leyes morales, que son los principios fundamentales, que no tienen variación, y el Señor dice ya no moraría más en los templos hechos por manos del hombre, y le plació por su gracia y amor misericordia ahora solo habitar en los templos vivientes, hechos por su mano poderosa, en el interior del ser de cada uno de sus hijos, obra de sus manos, obreros aprobados, constituidos como su eclesía del nuevo pacto, como sus verdaderos templos, altares de culto vivo y santo, agradable a Dios. Sus piedras vivas, el lugar santísimo donde habita el santo, establecidos como reyes y sacerdotes con el ungido en ellos. Y ese real sacerdocio le hacen ministros competentes según el orden del rey de justicia y paz de Melquisedec, con una autoridad de gobierno para reinar en vida, para juzgar todas las cosas con justo juicio, no por apariencias, y establecer una cultura del reino y el gobierno de Dios aquí en la tierra y llenarla toda de su gloria en cada pueblo y nación. En esto, amados, ha habido una confusión en el sistema que hay que cambiarlo, porque allí se utiliza Romanos 13 de una forma de mala interpretación sin contexto, en donde si vamos allí a la escritura, en Romanos 13, esa palabra sometimiento que utilizó el apóstol Pablo en el griego significa psyche, P-S-Y-C-H-E, la que en el original significa es una subordinación racional y voluntaria, o sea, una subordinación inteligente, la que también traduce subordinación cordial del alma, esto como un asunto de conciencia. Por otra parte, este pasaje también, allí el apóstol Pablo utiliza en la palabra griega
trenchar, que indica en original el conjunto de autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Como se evidencia en esto claramente y es coherente con el contexto de las Escrituras, el sentido correcto de sometimiento a las autoridades es una sujeción racional e inteligente y no establece, como erradamente algunos han querido interpretar, de un sometimiento servil, irracional a un amo terrenal, como esclavo sin derecho alguno a cuestionar, a oponerse, a resistir, a exhortar, a analizar, a protestar, a deliberar en la aceptación o no aceptación en cumplimiento que dice la palabra allí en Mateo 16, que nos entregó la llave del reino. Dice para atar y desatar, tir y azar, quiere decir en el hebreo oponerse o aceptar, rechazar o permitir. Es la autoridad que el Señor nos dio a través del reino de Dios y su justicia. Y su propósito es ese, pues el único sometimiento que incondicionalmente tenemos los ministros del reino de Dios en el nuevo pacto es a nuestro Señor Dios, Padre del Señor Jesucristo, el único amo y Señor del universo y de sus hijos constituidos en este nuevo pacto como autoridad delegada del cielo, como reyes constituidos con esta autoridad delegada de jueces notificadores del supremo juez con la llave del reino, dicho allí en la escritura en el original griego en un término es basileia o en hebreo mashal, que significa, el reino significa, nos entregó las llaves del gobierno, del señorío, de la realeza, de la jurisdicción, de la posesión, del dominio, de la conquista de este espacio en el lugar celestial que nos ha asignado como un territorio entregado a su eclesía del nuevo pacto, en legal posesión y jurisdicción de su reino, extendiendo aquí en la tierra para sus hijos y estableciendo como rey y sacerdote del reino de Dios la autoridad de gobierno espiritual y territorial facultados para juzgar con discernimiento en justo juicio todas las cosas, señoreando y sojuzgando la tierra, atando y desatando en acuerdo con el cielo y no de forma pasiva y de manera cómplice, omitiendo el pecado, la iniquidad, el sincretismo, la mentira y el engaño, sino con autoridad cuestionar y exhortar a quien haya que hacerlo, sin interesar, sin quién sea o de dónde venga. Repito, esto, aquí en el nuevo pacto los ministros no hay rangos, no hay jerarquías, es un gobierno horizontal. No hay que confundir eso, mi amado, ni traer tampoco textos sin contextos del antiguo pacto, como el caso allá de David con Saúl, que el manto, entonces no le tocó el manto porque era el ungido. No, sí, ese era el ungido del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto somos todos Cristo ungido en nosotros en igualdad de condiciones. Ni tampoco el tema ya de Moisés con María y con Aarón, cuando le dijeron sobre la mujer cusita, que entonces allí le dio lepra a María. Entonces, ¿por qué Aarón no le dio lepra? Porque Aarón tenía un rango sacerdotal, como lo tenía Moisés también. Esa es la tipología del nuevo pacto de los sacerdotes que iban a venir. Algunos dicen que no, que fue porque Aarón se arrepintió. No, es que Aarón, claramente allí cuando le pidió a Dios, allá en Números capítulo 12, él no habló por él. Él dijo, Dios le dijo, ustedes hablaron contra Moisés porque Moisés, dice, el Señor dijo, es el que con quien yo hablo cara a cara. Dice, ustedes como profetas yo les apareceré en visión y en sueño les hablaré. Pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara, hablo con él y no por figuras. Por eso él verá la apariencia de Jehová. Entonces, ese Moisés veía cara a cara a Dios y por eso en ese caso respaldó el Señor esa autoridad. Pero Aarón, como sacerdote, tenía la autoridad de cuestionarle los de la mujer cusita, por eso no le dio la lepra. Porque cuando le dio la lepra a María, que no era una ungida, como sí lo era en el antiguo pacto Aarón y Moisés, Aarón clamó, dijo, no pongas ahora sobre nosotros, oró por los dos, como sacerdote que le correspondía. Dice, y no quede ella ahora como el que nace muerto, dice, y Moisés también clamó a Jehová pidiendo por ella. O sea, no era el caso de que se arrepintió porque Aarón pidió a Dios por los dos, para nosotros, dijo Aarón. No era el tema de arrepentimiento, sino el tema de que Aarón tenía un nivel sacerdotal de unción, María no, por eso la lepra le dio a María. Eso quería decir la unción, el ungido, que igual en estos tiempos los sacerdotes, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, tenemos como autoridad independientemente de la cantidad de
de gente que tenga una congregación. Como le digo, esto no es por número, no se mide al ministro por la cantidad que tenga, sino el Cristo ungido en nosotros, que es de igual manera para todos. Entonces, hay que estar claros en ese propósito. Tenemos la autoridad de juzgar todas las cosas. Algunos le quieren cambiar el texto sin contexto diciendo que llama murmurar. No existe la murmuración. Existe es juzgar con justo juicio y con autoridad. Los profetas están llamados para juzgar, para hablar, no para callar, no para omitir, en complicidad con el pecado, la iniquidad. El profeta no respeta ni tiene diplomacia contra el pecado, la iniquidad, el engaño, el sincretismo, la mentira, sea quien sea. Por eso dice la palabra en Jeremías 1:10, te pongo sobre reinos, sobre naciones, como columna de hierro, como muro de bronce, como ciudad fortificada, para derribar, arrancar, destruir y para edificar y plantar. Dice, hábleles, hábleles a los sacerdotes, a los reyes, a los príncipes. No teman hablar con ellos, no se quebrante para que yo no te quebrante, dice el Señor. Se levantarán los sacerdotes contra usted, el profeta, dice el Señor. Pero no temas que se levanten los reyes, los sacerdotes, los sátrapas, que yo estoy contigo, pero hable, porque el profeta está para hablar, no para omitir ni callar. Por eso Elías salió de la cueva, como el Elías, somos los Elías, la iglesia es el Elías corporativo, que sale de su cueva de comodidad, de cueva de provisión divina y sobrenatural, para subir y confrontar a un gobierno corrupto, a un sacerdocio equivocado y a un pueblo claudicado y mostrarles cuál es el verdadero Dios. La iglesia son los Danieles, que no se postran ante el César, ante el sistema, sino se ponen de rodillas independientemente del edicto del rey que haya para asesinarlo. Se pone de rodillas y abre sus ventanas para que públicamente vean cuál es el Dios al que le servimos, y de esa manera los gobernantes y los desalineados entiendan que hay un Dios al cual nos postramos y a Él obedecemos. Juzgad vosotros si es preciso obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces estamos llamados a juzgar, hermano, a establecer el justo juicio en la tierra. No es ese errado concepto que entonces si resiste a las autoridades, entonces no resiste a Dios. No, en este nuevo pacto Dios establece profeta y una iglesia con autoridad de gobierno, con autoridad para juzgar. Entonces ese tema tenemos que analizarlo y estudiarlo muy bien, porque no tenemos una iglesia dormida, allí enclaustrada, muda, sorda y ciega, como autómatas, como zombies que no pueden opinar ni pueden hablar. Entonces estamos con el delito, nos volvemos cómplices por prevaricato, por omisión y por acción. Y el Señor en Isaías 59 dice que se aterra de que no hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad, no hay quien se levante a ejercer la autoridad. Por eso la verdad tropieza en la calle, la justicia se pose lejos, no hay equidad. Por eso esperamos luz y hay tinieblas, dice el Señor. Somos una iglesia de autoridad y de poder para juzgar y para hablar, no para callar, para denunciar, para anunciar y denunciar el delito, el prevaricato, la iniquidad y el pecado, el engaño y la mentira. Hermanos, tenemos que madurar en la palabra, quebrantar todo el sistema religioso que ha tenido la iglesia y la ha obnubilado en su pensamiento, porque claramente el Señor allí en Hebreos 7, 11, 12 y 14 dice, pues si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, ¿qué necesidad habría aún de se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no fue llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de la ley, porque manifiesto es, nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. En Hebreos 7:16 dice, y en Hebreos 8:13 también, que al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, mis amados, estamos en un nuevo pacto, ministros competentes. Ya entremos a la nueva dimensión de la esencia como esos ministros, reyes y sacerdotes entendidos, competentes para gobernar la tierra, gobernar los ámbitos espirituales, juzgar todas las cosas y hablar, llamar lo malo malo y lo bueno bueno. Hay de aquellos que lo malo lo llaman bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. El Señor nos llama a hablar claro
y con toda la dignidad de profetas para no conectar con la maldad y el delito. Dios, sea de quien sea, hermano, sea del nivel que sea del nivel eclesiástico, del nivel de gobierno, del nivel jurisdiccional, del legislativo, de quien venga, mi hermano. Somos la autoridad de reyes y sacerdotes, puestos por Dios sobre la tierra, para ejercer el derecho de gobierno y notificar con la poderosa palabra de Dios a los principados y potestades, que no solamente son los diablos que hayan afuera, no, son los que están ejerciendo cargos de una manera inicua, llevando un evangelio errado, llevando una distorsión del evangelio, llevando una mercadería del evangelio. Aquellos que, así como Pablo cuestionaba, a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos apóstoles, a los falsos maestros. Pero Dios nos llama a establecer su justicia y, como árboles plantados de justicia para toda buena obra, extender el reino de Dios para su gloria y para quebrantar toda cultura babilónica, como celosos forjadores de la cultura del reino de Dios y su justicia. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo con toda bendición en el lugar celestial que el Padre de gloria te ha colocado, para que sea de gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.